del centro del país. ¿Sí me escuchan? Sí, 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 vas Sí, te bien, Ajá, vas. porque escuchamos. no tengo imagen. Ya sí. por... No, no, está bien, estás Sí, te Ajá, compartiendo escuchamos. perfecto. tu Este, presentación. entonces, la ciudad de Pachuca está asentada en las cañadas al pie de la sierra de Pachuca, al pie del Valle de la Nagua, que el Valle de la Nagua prácticamente nace al Sí. pie de la mina de Loreto y perdón, de la mina de San Juan y la hacienda de Loreto y se extiende hasta la Ciudad de México. Mm, Esto nace en el siglo XVI, años después de la conquista por los españoles aquí en la zona en la zona mexica del centro del país, en lo que es ahora la Ciudad de México. Aquí nace la minería. En 1552 empieza la explotación minera. Han querido ajustar a la historia de la minería que desde la época prehispánica había aquí en Pachuca vestigios de minería. No se ujú. ha comprobado, ¿ah? La minería inició en el virreinato de la Nueva España, en Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, pero aquí en Pachuca no tenemos más que el pacates, ¿ah? Inicia a cielo abierto o explotando los tajos. ¿Cómo era esto? Le prendían fuego con leña a las vetas que ellos veían que tenían vestigios de plata, le prendían fuego y entonces se derretía y ya obtenían la plata. Pero esto era a cielo abierto, no había túneles todavía ni nada aquí en Pachuca a mediados del siglo XVI, 1552. Ya para 1555 llega Bartolomé de Medina, un Bien. minero español que trajo precisamente los beneficios de la plata por el sistema de amalgamación y lo inicia Ujú. aquí en donde se fundan prácticamente los cuatro reales mineros, que son el mineral de Pachuca, mineral de Arriba, que es el pueblo de Cerezo, lo que hoy conocemos como el pueblo de Cerezo, mineral de El Monte, o lo que conocemos hoy como Real del Monte, que lo que conocemos hoy como Real del Monte, y a Totonilco el Chico. Son los cuatro reales mineros. ¿Ah? Se funda la ciudad de Pachuca por esos años de acuerdo a la traza renacentista europea que trajeron los españoles con una plaza central, que es hoy la Plaza de la Constitución de Cádiz de 1812, y la plaza central o la plaza mayor, a los lados, al norte, se crea lo que es la iglesia, el poder eclesiástico, al poniente se crea la alcaldía mayor, al sur se crea lo que es la habitación de los españoles y al oriente se crea lo que es el comercio, el poder económico. ¿Ah? Está situada al pie del cerro de San Cristóbal y de la Magdalena, al pie de las cañadas del Tulipán, del Rosario, que ahorita vamos a ver que el Rosario fue una de las minas más ricas en el siglo XVIII, que dejaron a un lado los ingleses por explotar las minas de Real del Monte. este, Tenemos también la cañada de San Nicolás y de Texinca. Eso es a grandes rasgos la fundación de Pachuca. Los primeros asentamientos humanos vienen en lo que fue el barrio de la Motolínica, lo que es hoy la Españita, el barrio de Ujú, la Malinche, el barrio de la Santa Polonia, lo que es el barrio ujú, de Patoni hoy, o fue el barrio de Patoni, y ujú, hoy creo que ujú, nada más se conoce como Patoni, ujú, y también el barrio de San Clemente. Esos fueron los primeros asentamientos humanos ujú, en el siglo XVI, finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, ¿verdad? ujú. Tenemos las primeras minas que fue
la del Tajo, con las primeras vetas de Analcos. Todavía tenemos vestigios un socavón, un pequeño socavón que hay arriba de la hacienda de Loreto, en la curva que va hacia la Nueva Estrella. Ahí hay un socavón. Yo la última vez que lo vi fue hace como 15, 20 años, y es la entrada a una de los túneles de la beta Analcos, ¿ah? Esas son las primeras vetas con la mina del Jacal y la mina del Encino, ¿ah? La mina del Jacal igualmente se llamó de San Nicolás. Aquí, para finales del siglo XVI, el mineral de Pachuca con sus 4 reales llegó a tener 89 molinos para el material, para separar la plata del material, que 54 eran hidráulicos. En esa época era muy incipiente la minería, no solo aquí en los 4 reales mineros, igualmente en las regiones mineras del resto del país, como son Zacatecas, Oaxaca, Guerrero, el Estado de México también tuvo mucha minería. Era muy incipiente el alumbrado, ya que empezaron a hacer sus túneles y eso, era por medio de teas de ocote o de encino, ¿ah? Ya más después ocuparon las velas de cebo, que se las ponían en el sombrero agarradas con con barro, un montón de barro fresco, ponían la vela de cebo en el sombrero y con ese ingresaban a a los túneles. Ya más después vino la lámpara de carburo con una iluminación, pero sí excelente, que ahí le metían el carburo de calcio y al contacto con el agua, en los depósitos de la lámpara, al contacto con el agua, desprendía un gas que es el gas acetileno, y ese al contacto con el fuego producía la flama que iluminaba, ¿ah? Son las lámparas de carburo. Este, yo quise separar la historia de las minerías para no hacer tan largo la exposición y tan espinosa, para que fuera un poquito agradable y también dar la oportunidad a que los compañeros que hoy nos acompañan aporten algo, tengan alguna opinión. Este, entonces la separé por socavones, ¿ah? Tenemos uno de los socavones más importantes de la región de los 4 reales, que aquí no entra, es en la cuestión de las minas de Romero de Terreros. Inicialmente, el que explotó las minas de los Terreros fue Bustamante y Bustillo. Ya fue en 1738. Para 1743 llega a aportar la cuestión minera, la llega a aportar Romero de Terreros, que termina quedándose con todas las minas. Eran socios también de esos fondos mineros de Regla, eran socios también el Marqués de Valle Ameno. No nos dice mucho cuando nombramos el Marqués de Valle Ameno, pero es el que fundó el edificio que después conocimos con el edificio de las diligencias, y hoy es el Hotel Grenfell, o creo que ya es Independencia. ¿Ah? Entonces, ese lo hizo el Marqués de Valle Ameno. Ahí es donde nos dice algo. Esto, para el siglo XVIII, estamos hablando de 1743, las minas estaban totalmente anegadas, totalmente inundadas, tanto de la región de Pachuca como la de la región de Regla. Entonces, trataron de hacer un gran socavón que venía a desembocar aquí por donde está la universidad, o ahí era proyectada su desembocadura, nada más que nunca lo terminaron. Era el socavón de Azoyatla para desaguar esas minas, y no lo lograron terminar. Después pasaron al socavón Neptón,
Ajá, este socavón Neptún tenía un promedio de 2000 metros de longitud y iba a desembocar a Totonilco el Chico. Ajá. Este socavón Nectón también sirvió para desaguar las minas de Pachuca y de Atotonilco el Chico. ¿Ah? Ya más después de hablando de socavones importantes, viene aquí en Pachuca el socavón Giraul. Esos creo que sí lo conocemos todos porque está en la entrada de la hacienda de Loreto, ahí subiendo entre la hacienda de Bartolomé de Medina de la Purísima Grande y la subida a la Nueva Estrella. Yo creo que sí lo conocen, creo que algunos los he oído hablar, sobre todo a Elvia le he escuchado hablar del socavón de Giraul. Ese lo proyectó, lo hizo el ingeniero Edmundo Giraul. Resultó ese socavón porque con las bombas de vapor que habían traído los ingleses a principios del siglo XIX, los propietarios de la mina de San Juan cierran sus bombas de vapor para bombear el agua de la hacienda, de las haciendas de Ralda de Arriba, en este caso San Rafael, la mina del Paraíso, la mina de Camelia, la mina de Guatemotzi, y se inundan las minas en 1898. Entonces hacen el socavón Girau, viene a salir ahí precisamente en la hacienda de Loreto, llega hasta Camelia, la hacienda de San Rafael, y ese vino a desaguar la inundación que les había propiciado la mina de San Juan. ¿Ah? Ese socavón tiene 2700 metros de longitud y tiene un promedio de 3 metros por 3 metros, con un canal de desagüe en el piso de 80 centímetros por 80 centímetros, y tiene rieles. Por ahí empezó a entrar toda la gente que iba a trabajar hacia Real de Arriba, Cerezo, El Bordo, Camelia, San Rafael, entraba por ahí en los trenecitos que había, se subía toda la gente con su herramienta y ahí se iban las minas. Por eso es que ya a principios del siglo XX dejó de haber actividad de superficie en las minas del norte de Pachuca. ¿Ah? Ese es el socavón Giraul. El socavón Giraul también tuvo iluminación. Cada 25 metros tenía una lámpara a finales del siglo XIX, principios del XX, cuando ya empezó la electricidad aquí en Pachuca. ¿Ah? Si gustan, podemos abrir un espacio para alguna opinión o continuamos. Ya ustedes me indican. Bueno, continuamos, Sí. por favor. Bueno, entonces regresamos a las máquinas de vapor. Ajá. A finales del siglo XVIII, estamos hablando de 1780, 1790, todas las minas de los Cuatro Reales y parte de las de la región de Regla estaban inundadas, estaban ahogadas, o sea, ya no se podían trabajar. Es donde se empezó a morir el mineral de Pachuca, que en documentos de la Biblioteca de España nos dicen que Pachuca ya para esas fechas no podía ser llamado ni siquiera un pueblo como villa. Lo mismo estaba en escombros que Real del Monte. Real del Monte eran puros escombros. ¿Ah? Entonces, a finales de la independencia, ya para el primer imperio de Agustín de Iturbide, nombró como ministro de Economía e Industria a Lucas Alamán. Lucas Alamán se dedicó a incentivar la economía de México
después ya ya que ya era México después de la independencia, y se fue a España y a Inglaterra a promover la minería. Entonces se encontró allá en la región de Cornwall con los mineros, con los aventureros, y les ofreció las minas de Romeros de Terreros en renta, estamos hablando de 1822, 23, porque los ingleses llegan aquí en el 24 rentando las minas del Conde de Regla y las de la región de Pachuca por 25 años, en renta. El caso es que cuando se fueron los ingleses, pasaron a ser propiedad en venta de la compañía aviadora, de los Escandón, Villestigui, Bringas y Buchanan, diferentes, los que manejaban los valores y los bancos, los ferrocarriles en la República Mexicana. Entonces, los ingleses rentaron las minas por 25 años y trajeron sus bombas Cromwell. En el año de 1824 llegan las bombas al puerto de Veracruz y tardaron casi 3 años en llegar aquí a la región de las minas de Pachuca y Real del Monte, las minas de vapor tipo Cromwell. Llegaron cuatro, cuatro bombas de vapor aquí. ¿Verdad? Una se colocó en el tiro Dolores, la otra en el tiro San Cayetano y la tercera en el tiro Terreros. Terreros era una mina que estaba junto de la mina del Jacal y San Nicolás, y fueron de las famosas minas a finales del siglo XVIII, fueron las famosas minas Presidio. Eran minas que servían de cárcel. Además, el virreinato de la Nueva España había dado autorización a los propietarios de las minas presidio, perdón, de reclutar gente en 100 leguas a la redonda de la mina. O sea, reclutar era agarrarlos y llevárselos a trabajar a las minas presidio, y ahí los encerraban y le pagaban su jornal a la familia, a la esposa, iba todos los fines de semana a cobrar su jornal, porque si los dejaban sueltos ya no regresaban a trabajar a las minas presidio. Ahí también estuvieron los presidiarios más peligrosos de la región. Los metían ahí a trabajar, pero ellos no volvían a ver la luz. Desde que entraban ahí, los sacaban muertos, ¿verdad? Hasta esto estamos hablando de las minas, perdón, de las bombas de vapor tipo Congrel, a finales del siglo XIX, que llega ya la electricidad, se ocupan para desaguar las minas, las bombas eléctricas. En la región de Pachuca y los Cuatro Reales hubo muchísimas haciendas de beneficio. Se han utilizado aquí en la región de Pachuca y los Cuatro Reales dos sistemas de beneficio: el de amalgamación, que es el de Bartolomé de Medina, y el de cianuración, que ese ya fue prácticamente hasta el siglo XX. El de amalgamación se empezó a implementar, perdón, en la hacienda que trabajó Bartolomé de Medina en la Purísima Grande, que fue una ahí la trabajó en 1552, y más después la trabajó Bartolomé de Medina, que dicen no está demostrado, no está documentado, es prácticamente de leyenda, que los restos de Bartolomé de Medina estuvieron enterrados en la iglesia de Real de Arriba, que es Cerezo. San Miguel Entonces, Cerezo. perdón, San Miguel Cerezo, dije, perdón. San Miguel Cerezo, sí, San Miguel Cerezo, que es Real de Arriba. Ahí de hecho, ahí estuvieron los poderes de la alcaldía mayor en el siglo XVI y parte del siglo XVII, ¿verdad? Ahí estuvieron en Real de Arriba.
Bueno, ¿algún comentario sobre el proceso de amalgamación? No, yo quería preguntarte si da chance por ahí, que estás hablando de dos preguntas básicas que quisiera. En las inundaciones que ocurrieron en las minas, debió haber muchos mineros fallecidos durante las inundaciones o cómo se inundaban. No, se inundaban, este, porque iban excavando hacia abajo y los túneles, y ya hacia abajo existen los mantos freáticos. Entonces empieza a brotar el agua y ya no podían trabajar. Lo que Ujú. hacían era sacarlos por tapestles, que eran unos shundes, unos cueros, vamos, de toro, de chivo, de puerco, así sacaban el agua, pero pues era muy difícil desaguarlas. Entonces quedaron aguadas a finales del siglo XVIII y primeros años del XIX, hasta que llegan las bombas de las Cromwell, ¿ah? Las de vapor. Ta- Entonces, Sí, esa se inundaba porque iba subiendo poco a poco el nivel de agua en los túneles, en los tiros, en los socavones. ok. ¿Cuál era tu otra pregunta? Sí, cómo no. El otro, a ver, sácame de la duda o platícame más de esa historia. Yo sé que cuando llegaron las bombas, con eso de la revolución industrial a nivel mundial, con los ingleses, con las bombas, me dicen que llegaron no a Veracruz, llegaron a Tuxpan. Y me dicen también que fue una odisea traerlos de Tuxpan hacia acá, que como no había carreteras, lo traían a través de rodillos De con troncos? con troncos de madera y luego que tardaron, no sé, muchos años en pasarlo, Tres o años, no sé 3 años. cuánto, y luego dejaron, obviamente todos los europeos dejaron mucha familia al paso. ¿Qué me Ujú. comentas de todo eso, Paz? Ajá, bueno, en parte tu comentario tiene razón, pero no llegaron a Tuxpan, Javier. Está documentado que llegaron a Mocambo. Tienes razón, Entonces, tenía que ser un puerto de altura porque no, porque si no, no pueden desembarcar. Ajá, es de correcto. hecho, no era Puerto de Artura, ¿ah? Estamos hablando de principios del siglo XIX, o sea, 1821, 22, 23, que acababa de independizarse y acababa de nacer prácticamente la nación México. Entonces llegaban a las playas, ¿ah? Ahí los desembarcaban y luego para conseguir, tenían que conseguir 200, 300 mulas para jalar la maquinaria precisamente con troncos, prácticamente la arrastraban, ¿ah? Por eso es que duraban tanto tiempo en traerlas hasta acá, hasta la región de los Cuatro Reales, y pues iban muriéndose, y iban no solo las mulas, la gente, ¿ah? O sea, 3 años, imagínate, trayendo pues tremenda maquinaria. Yo creo que algunos de nosotros conocemos, por lo menos en fotografía, las bombas de vapor, ¿verdad? Las tipo Cromwell. Y ya Sí. después esas bombas se empezaron a fabricar en la maestranza del Real, que fue la primera maestranza, ¿ah? Ya después la maestranza de aquí de Pachuca vino prácticamente hasta el siglo XX, cuando la empresa norteamericana de la Compañía Real del Monte, Smelting and Manning Company, compró pues precisamente la compañía aviadora del Real del Monte, compró la Real del Monte y ya se hizo la maestranza de aquí de Pachuca hasta el siglo XX, creo que es 1919, ¿verdad? Pero ya antes ya existía la maestranza de Real del Monte, que ahí se empezaron a fabricar las siguientes bombas de vapor tipo Cromwell, ¿ah? Así está. Bueno, entonces pasamos al sistema de cianuración, lo que Oye, también ingeniero, se si me conoce. permites una pregunta, ¿sí? Sí, adelante. Yo soy Rafael. Sí, Oye, adelante, Rafael. mencionabas, tú me queda la duda. Antes de que, antes de los aviadores, llegaron otros aquí a la minería de Hidalgo. Mencionaste bueno, otros personajes que llegaron antes a hacer minería aquí, antes de los aviadores, de los llamados aviadores. Mira, la propiedad de las minas inicialmente estuvo desde la conquista, fueron de los españoles, del virreinato de la Nueva España, nada más que se las daban en posesión
al que las iba declarando que las estaba expropiando, el Sí, virreinato se las daba en propiedad. Esto fue, pues, por más casi de 300 años, 273 años, ¿ah? Que duró el virreinato de la sí, Nueva España, desde sí, 1519 que llegaron los españoles hasta 1821 que fue la independencia. perfecto. Después vino en propiedad de los condes de regla. Los Ujú. condes de regla, digo, porque luego algunos no tenemos o no teníamos el conocimiento. El primer conde de regla, Romero de Terreros, murió a finales del siglo XVIII. O sea, estamos hablando de 1700, creo que 79, 89, algo así, después de la famosa huelga. ¿Ah? Ujú. Ahí murió, pero el virreinato de la Nueva España le dio otros dos condados a sus descendientes, a sus hijos. Fueron los condes de San Francisco y los condes de San Cristóbal. Ujú. Ujú, ujú, ujú. Entonces, después ellos fueron Y ellos propietarios. abarcaban todo lo que era todo el real toda la minería de aquí de la región. O sea, no enfocado solamente a Real del Monte o a un solo distrito, sino ellos cubrían todo, ellos explotaban todo, pues. Ah, sí, sobre todo lo que estuve, es que ahí tú ibas y declarabas, en el Sí, virreinato de la Nueva España, tú ibas y declarabas que habías descubierto una mina y el virreinato te daba la concesión, vamos a llamarle así, para poderla explotar, pero era propiedad del virreinato de la Nueva España. O sea, tú la podías sí, explotar. Ujú. Pero al final de cuentas era propiedad del virreinato de la Nueva España y lo vemos con las cajas reales. Ahorita lo vamos a pasando de la cianuración, hablamos de las cajas reales, ¿ah? Entonces esos fueron los que le siguieron en propiedad y luego se ah, las dan en renta a la compañía aviadora de Real del Monte y Pachuca, que fueron los ingleses, los mineros ingleses, y se las dan en renta por 25 años, de sí. 1824 a 1849. Y luego Ujú. entra la compañía aviadora, que son de los Escandón, Villestigui, Buchanan, Bringas, pues son todos ese tipo que eran los dueños de la electricidad, de los ferrocarriles, y ellos a su vez se la venden a la compañía de los gringos. Ajá, que esos entran en el siglo XX. En 1906 toma posesión los gringos de la Compañía Real del Monte y Pachuca. Ellos la tienen en propiedad hasta 1900, a la década de los 30, ¿ah? Sí. Que la expropia prácticamente México y pasa a ser patrimonio nacional, que Ujú. es lo que vivimos mucho, algunos de nosotros conocimos la forma en que cobraban y en que vivían los administradores de la Compañía Real del Monte y Pachuca cuando era propiedad del patrimonio nacional, o sea, de los mexicanos. Y ya entra Salinas de Gortari en el 88 y en el 92 se la vende, se la regala a los Austrey de la Compañía Acerera del Norte, que son los que la tienen hasta ahorita en propiedad. Sí. Mencionaste, ingeniero, de cómo entraban, cómo se alumbraban los antiguos mineros que se ponían su lámpara de carburo. Mira, les resumo. La lámpara de cebo, primero entraban con teas, con antorchas, vamos, Ajá. de encino y de cedro, Esta de que les estoy, madera. ¿Ah? esta que les estoy presumiendo, la hicieron ahí en la Escuela de Platería de la Ría del Monte. Es correcto. Esta es de plata. Ah, mira. Es un premio que me concedieron en honor en el Consejo de Recursos Minerales. Ahí estuve yo. Esta es de plata. Ujú. ¿Esa es alemana? No, Esta, pequeña. esta la hizo la compañía de la Escuela de Platería, aquí ya estando la Escuela Ah, de ya, Platería. pero, ajá, Fue sí, como en no, y el, tiene una luz como tremenda. Lo el, malo es que ya no hay carburo. Mira, sí, Está preciosa, ¿eh?
No Y, es, no es de ¿Sí me oye? ajá, utilería, sí, ¿no? mira, Y ahí se ve luego mi está, padre fue minero y tuvo una de esas. Y la verdad, la quería, pero si la limpiaba, o ya no la usaba, la limpiaba y le sacaba brillo y iba a conseguir su carburo hasta allá, estaba solo. Allá por dos caminos había una tapalería que vendía el carburo. Te estoy ujú, hablando de hace, pues todavía yo creo que 40, 50 años. Mi padre tiene casi 20 años que murió seguramente que sí. y da una iluminación. Bueno, cuando se iba la luz en la casa de ustedes, Así es. eh, rápido sacaba su lámpara de carburo mi papá y hasta la abrazaba, la sobaba y nada más se oía y prendía, aventaba con fuego, vamos. No sé si tú lo has probado. No, esta no, esta yo la conservo porque ni siquiera la he cargado porque esta es de plata, ingeniero. Esta que te presumo no es de las de latón que usaban Ah, todavía, esta es de es plata. plata, sí, ya, pero pues hay que probarla, ¿no? Para que presuma. No me ¿Sabes qué? animo, no me En animo México hay carburo porque todavía la he en la hecho a Ciudad de perder, México. Aquí en pero no Pachuca me sí se animo, consigue el carburo. no me ¿Todavía se animo consigue porque la he hecho a carburo? perder, Sí, ingeniero. En Montañesa lo venden. No, creo, ya no, ya pasó sí, ya. en la montañesa lo consigues. Ah, bueno, pues ahí Oh, está. Pero esta no me animo porque la he hecho a perder, es de plata. Sí, sí, se mancha. Es de plata. Bueno, mi El padre Vía cuando se Laura, murió, el Vía Laura tiene levantada la mano. Adelante, sí, Vía Laura. adelante, y yo le quiero adelante. comentar a Rosendo Paz y al compañero Rafael que cuando yo trabajaba ahí en Sí, la compañía fue cuando abrieron la escuela de minería. Yo tomé clases ahí. Platería. de platería. De platería. Sí, ajá, Estaban ahí en los talleres de maestranza. ajá. No. Después, acá Ah, sí. frente al que ahora es el mercado Juárez. Juárez, que antes era la casa de solteros, ¿no? Y la Visitas. casa del director, De Sí, visitas. la De la casa de casa de visitas, visitas. así es. Pues qué buenos así es. recuerdos me Y esta estás. la hicieron, y Sí, se esta la ve, hicieron ahí, y ¿por sí. qué? Yo les presumo que, no porque me lo hayan platicado, sino porque está quintada por la Escuela de Minería de la Red del Monte. Ajá, Sí, 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 sí. sí, No, sí. pues esa es una joya. Además del material que está hecho, que es de plata. Esa Es es para plata. presumir. Pues Y es plata pachuqueña. ahí Mi papá cuando se veló, lo constatará Elvia. ¿Sí, contadora, es de plata o no? ¿Mande usted? Digo que lo constatarás tú, ¿es de plata o no es de Sí, sí, es de plata? plata, se Claro ve que sí. padrísima. Felicidades, amigo, de esas joyas. artículos que se fabricaron, pues realmente fue muy poco tiempo. La Y, escuela duró y- muy poco tiempo, la verdad, y pero muy fuimos pocos interesante. los elegidos. Ándele, efectivamente, pero muy padre. Gracias, Gracias, ingeniero, gracias. gracias, Bueno, ya gracias. como comentario al margen, el día que murió mi papá, pusimos un tripié en frente de su ataúd y estaba su fotografía y su lámpara de carburo. Mm, Ah, Wow, qué qué bonito, honor, ¿eh? qué Su bonito. casco también, su casco de minero. Mm, Todavía es baquelita. Es un verdadero orgullo. Dice aquí el anuncio en el promocional que aquí nació la minería. Es un verdadero orgullo ser descendiente de minero y llevar en la sangre precisamente la plata, el argento. Recordemos que las minas de aquí de Pachuca en su mayoría explotaron la plata. El oro fue muy poco. Ajá, entonces es un verdadero orgullo. Ajá. Hay otra cosa muy importante, ya se está perdiendo. Nuestros hijos y nuestros nietos ya no saben de la minería más que de nombre. Bueno, ni siquiera saben que existió el río de las avenidas, porque ya todo está tapado de lado a lado. sí. No saben ni dónde nace el río de las avenidas ni dónde desemboca. Entonces, es parte de nuestra identidad que estamos perdiendo. Ajá, eso es Oye, ahorita. ingeniero, oye, Ajá, ingeniero, un comentario nada más. ¿Sabes cómo se adelante. enteran? ¿Sabes cómo les vuelve a hacer un poquito de recordatorio? Cuando Por andan por el, ahí las personas de mantenimiento, cuando se tapa la descarga de HAL, se tapa el ¿verdad? Es gasoducto. un entonces, comentario. Les es hace un esa pequeño identidad, recordatorio cuando hay un tapón por ahí que andan desasolvando, destapando, Cuando se tapa. pues renovando solo las así, tuberías, cuando se dan cuenta, oye, ¿y eso qué es? ¿Drenaje o qué? No, es la descarga de HAL, güey. sí, el Ah, jaleducto.
Es correcto, es Rosendo, El correcto. caleducto que se quedó ahora abajo en el río, cuando se tapó el río, cuando se hizo esa obra del río. Está. Bueno, esto es muy importante, ¿verdad? Estamos perdiendo esa identidad y estamos perdiendo ya mucho patrimonio industrial de las minas, que es nuestro patrimonio. Al rato se tumban la de San Juan Pachuca, que es emblemática. Perdón, la mina de San Juan Pachuca en 1930 fue la hacienda productiva más grande del mundo. 1930 con los gringos. Mm, Entonces, Ingeniero Rosendo, imagínense, quiero preguntarte algo. concentraba, ajá, El problema de inundación de las minas en Pachuca, ¿se presentó también en otras regiones o nada más en Pachuca? yo que sepa nada más, bueno, que se anegaban, que se inundaban, que eran aguadas en todas las minas, porque todas las minas van hacia el subsuelo y en el subsuelo hay mantos freáticos. Entonces empieza a brotar el agua y ya no hay manera de que puedan seguir explotando los socavones, los tiros, o sea, ya no hay manera de trabajar porque las sacaban con cueros, ¿ah? Con cubetas, con shundes, vamos, le llamaban. Entonces, es en todas, yo no digo, no me había puesto a pensar en eso, ¿ah? Pero debe de ser en todos, porque en todos el subsuelo hay mantos freáticos. Sí. sí, Otra nada más inquietud que me... si me permites una aportación, ingeniero. Sí, adelante. Una aportación. Efectivamente, esta pregunta que formula el compañero va en relación y la respuesta que te da el ingeniero se refiere exclusivamente a las minas subterráneas. Acuérdate que mencionó él que cuando empezó la minería aquí, cuando lo inició correcto. antes de la prehistoria, los prehispánicos, ya explotaban la plata, pero cuando A estaba a cielo abierto, superficie, a cielo sí, a abierto. Tajo. Sí, Atajo abierto. entonces, lo que está mencionando de las inundaciones es cuando es minería subterránea. Cuando es Sí, minería de tajo abierto, pues no hay manera de que se inunde, porque pues es nomás arrancar el cerro. No sé si estoy en lo correcto, ingeniero. sí estás en lo correcto, pero lo malo es que a Tajo abierto Sí, ya no hay explotación de minas. O sea, son superficiales, es sí, mínimo. Donde está la sí, riqueza es en el subsuelo. correcto, correcto, sí. Ajá. Entonces, pues donde se iban es a explotar el subsuelo. Ujú, 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 ujú. Ujú. Las vetas seguían a la Ah, profundidad, es sí, no, y correcto. sobre todo la vizcaína. Ujú, Ajá, la ujú. vizcaína tiene más de 12 kilómetros, más de 12,000 metros de largo. Nace en el norte de Mineral del Monte por el pueblo de Tezoantla y termina en el mineral de Atotonilco el Chico, pero a su vez va teniendo muchas vetillas, lo que llaman muchos brazos, muchas vetillas, que es donde hay diferentes minas también. A ver, un comentario ahí. Y Dicen adelante. la vizcaína se perdió, perdieron la beta, que es muy larga y sale aquí del estado, llega no sé hasta dónde. Esa es no sé si será leyenda urbana, pero que la vizcaína era de las más ricas, pero que la perdieron. No es que se haya terminado. Pues documentado no está, son comentarios que hemos escuchado de oídas, ajá, que Es algunos correcto. mineros propagaron, no ayer ni antier, hace 50, 100 años, que se perdió Vizcaína. la vizcaína. Aquí, hoy estamos tan avanzados técnicamente que ya te pueden, con aparatos geológicos, te pueden detectar hasta a qué profundidad y hasta dónde llega una veta. Ingeniero, ¿tú sabes cuál fue el nivel más bajo en Pachuca? El nivel más bajo de Pachuca es abajo de los 500 metros, que es entre la mina del Álamo y la de San Juan Pachuca. Ahí hay un túnel que pasa de San Juan Pachuca a la mina del Álamo, lo que conocemos como Tirotula, la que está ahí en Cubitos. Ujú. Nivel 500, porque el nivel Nivel 400 fue muy famoso. más o menos, sí. Ahí abajo hierve el agua. O sea, el En agua el- está hirviendo. Entran en calzón o entraban en calzones y en botas nada más. Casco, calzones y botas y vámonos. Porque el agua está hirviendo. Betarras.
Sí, exactamente. Oye, Rosendo, Oigo, quisiera preguntarte acerca de de el boom en la región minera, de la comarca minera, donde llegaron muchos extranjeros, dentro de ellos mis abuelos, mis abuelos y mis tíos abuelos chinos, que llegaron a Pachuca, pero sus comercios, sus negocios de restaurantes los tenían en Real del Monte. Entonces, mi pregunta, ¿era más famoso Real del Monte que Pachuca? Esa es una pregunta. Y otra, ¿qué me comentas del barrio del Arbolito? ¿Es cierto que ahí llegaron los primeros pobladores, fueron los guanajuas, los guanajuatenses, y que tenían pleito con los de Pachuca? a ver, vamos a ir por partes. La primera, que si era más famoso Real del Monte que Pachuca, sí, a mediados del siglo XIX, cuando los ingleses llegaron con sus bombas, se dedicaron enteramente a trabajar las minas de Real del Monte. Pachuca la dejaron, siendo que en Pachuca la mina del Rosario fue la reina de las minas. Ahorita vemos por qué, ¿verdad? Aquí estamos poniendo en la pantalla la mina del Rosario. Cuando los ingleses se fueron, en 1849, dejaron la propiedad de las minas, pero sus administradores se quedaron a trabajar con los nuevos propietarios de las minas, con los Escandón, e inmediatamente se abocaron a explotar la mina del Rosario. La mina del Rosario en 1849, cuando se fueron los ingleses, empezó a dar la bonanza, la riqueza a Pachuca, y es una mina que prácticamente está perdida y aún hoy sigue trabajando, y muy pocos pachuqueños la conocemos. La mina de Rosario está en la curva de San Nicolás, ahí saliendo de la hacienda de Purísima Grande, donde hoy es el deportivo de la universidad, que fue el Club de Tenis Pachuca de la Compañía Real del Monte. Ahí en la curva, como a 300 metros, está la mina del Rosario, con una riqueza tremenda, tremenda. Tiene un socavón que el ferrocarril entra para sacar el mineral a 45 grados centro inclinado. Pues hay que darse la oportunidad de darle una vuelta. Se puede entrar por arriba también por la Nueva Estrella. Hay un camino que te lleva ahí a la entrada. Está prohibida la entrada para vehículos nada más con un cable ahí en la curva de San Nicolás, pero te pasas el cable por un ladito y te vas caminando, y la están trabajando todavía. Esa es la primera pregunta. Entonces, el Real del Monte sí fue importante, pero hasta la primera mitad del siglo XIX, 1850, 1849. Y la segunda pregunta era De de, barrio del Arbolito. ah, ya vimos los primeros asentamientos de Pachuca en la Motolínica, en la Españita, en la Malinche y en San Clemente, junto con la Santa Polonia. Por cuestión natural, la gente se iba, los mineros iban asentando lo más cerca a la Plaza Mayor, que en este caso eran esas minas, esos asentamientos humanos, lo que es Patón y el Mosco, lo que hoy llaman la Cruz de los Ciegos, la Malinche, la Españita, pues esos barrios, esos fueron los primeros asentamientos. Todavía en el libro de la Comisión Científica de Pachuca, que fue auspiciado por el Segundo Imperio de Maximiliano de Habsburgo en 1864, nos dice que los barrios principales, los asentamientos principales de Pachuca eran precisamente el de San Clemente, incluía el barrio de Patoni, el de Santiago, que estaba atrás del barrio de la Surtidora, ajá, Santiago, el barrio de la Surtidora del convento de San Francisco, el barrio
de San Juan de Dios, que fue el Hospital de San Juan de Dios con la iglesia de Guadalupe, donde hoy es la universidad, y el barrio de Jerusalén, que es precisamente subiendo Galeana. Esos hasta finales del siglo XIX, 1870, 75, 80, fueron los barrios más importantes. Los barrios del Arbolito llegaron después a habitarse, porque ahí estaba la mina de la Zorra con la meta de la Zorra. Inclusive hay una calle que se llama paralela a Galeana, que se llama La Zorra, Callejón de la Zorra. Ahí estuvo la Beta y la mina de la Zorra. Estuvo la mina de San Cristóbal, precisamente en las rocas esas, donde está el cerro de San Cristóbal, y la mina del Balcón, a un lado de la mina de San Cristóbal. Pero los asentamientos de Guanajuas y del Arbolito enfatizaba mucho el doctor Soto Oliver, que precisamente yo presento ahorita las fotografías, son del acervo del doctor Soto Oliver, las fotografías que presento para esta plática este día. Él comentaba el barrio del Arbolito era muy importante y que era de los barrios primeros, de los barrios mineros primeros en Pachuca. Eso lo decía en sus conferencias, pero allá en corto te decía, no es cierto, llegaron hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Así ¿Por está. qué? Porque había minas, había fondos mineros que estaban trabajando. Inclusive subía un ferrocarril sobre Galeana, que salía de la estación Hidalgo del ferrocarril, donde hoy es Palacio de Gobierno, la Plaza Juárez, se iba todo Guerrero, que era el camino real, hacia los reales mineros, subía por Galeana y llegaba por la parte de atrás de la hacienda de Loreto, por la parte de arriba, donde está ahora la Plaza del Popolo, le llaman, que es la plaza del pueblo, ¿ah? Sí, es correcto. Ajá, y hay veces, inclusive Teodomiro Manzano en sus memorias platica que el tren cargado se descarrilaba y hacía tumbadero de casas y de muertos y de gente ahí sobre Galeana, cuando subía con los tambos descargados del cianuro para el proceso de cianuración. Qué interesante. Sí, no, es importantísima y sobre todo es nuestro patrimonio y es nuestra identidad. Si perdemos el patrimonio, perdemos la identidad y ya lo vemos con los jóvenes de ahora, ya no conocen de las minas. Y aquí hubo haciendas de beneficio tremendas. Hablamos de la Purísima Grande, que es donde hoy está el Deportivo de la universidad. Hablamos de la hacienda de Loreto, hablamos de la hacienda de La Luz, que muchos ni la conocen. La hacienda de La Luz estuvo pegada a la hacienda de Loreto, antes que la de Loreto. Hicieron una losa para que el cerro de la Cañada del Tulipán bajara hacia el río de las Avenidas, que la losa todavía existe. Por ahí baja el agua cuando las lluvias fuertes, antes de hacer las presas rompepicos de arriba de la presa del Tulipán, hicieron 7 presas, 7 represas para que no se viniera la avenida por la cañada del Tulipán. Esa fue otra de las minas, fue otra de las haciendas, perdón. Fue también la hacienda de Progreso, donde está el Kinder hoy, G. Parres, sobre Galeana. Es correcto. La hacienda de Purísima Chica, donde estuvo la embotelladora La Minera después. En la Esas parte de haciendas abajo. de Progreso y de la Purísima Chica daban hasta el río. La calle de Julián Carrillo no existía. Los gringos la abrieron en 1906, 1908, que llegaron para hacer la hacienda la calle de Julián Carrillo, y las haciendas de Progreso y la Purísima Chica la recortaron. Entonces abrieron la vialidad, porque además no existía esa vialidad. La vialidad no llegaba hasta Loreto, llegaba hasta Piñiñuri, donde está hoy la primaria Francisco y Madero. Ajá.
esa escuela Francisco y Madero perteneció a la época de las minas. Y ahí había un portón grande en el virreinato de la Nueva España para que ya no entraran hacia las minas del norte de Pachuca, con unas bardas tremendas que daban hasta las cajas. Esas bardas todavía de piedra las podemos ver atrás de la calle de las cajas, que es la calle de San Juan del Río, San Agustín del Río, algo así se llama. Agustín del Río. Agustín del Río, precisamente. Sí. Y ahí llegaba y tenían que subir por la calle de Piñiñuri y luego Peñuñuri. llegaban a Galeana y ahí sí, ya se iban por el Camino Real, por el antiguo Camino Real, a las minas de Real de arriba, ¿ah? Que se podía llegar por Humboldt, lo que es hoy la calle de Humboldt, por lo que es Tumbaburros, o por abajo, ¿ah? Dando la vuelta por atrás de la hacienda de Loreto, donde está precisamente la entrada al socavón de Analcos. Pues qué Oye, interesante ingeniero, todo esto. una pregunta, ingeniero, ¿me permites? Sí, adelante. Me llamó mucho la atención lo que acabas de mencionar respecto a que algo, no sé qué parte del material que estás presentando tú, que estás apoyando tú para esta ponencia, es parte del doctor Sotoliver, ¿verdad? Sí, sí, ¿Verdad? no parte de Y todas he las entendido que, fotografías que presento hoy ok, son del acervo oye, sí, y de minero del doctor Soto Oliver. ok, me llama la atención este hecho que mencionas tú de manera muy insistente, se está perdiendo, se está dejando en el olvido, está llevando al olvido todo esto, lo que es el origen de dónde nace Pachuca, cómo nace Pachuca como ciudad, ¿verdad? Cómo, de dónde nace para llegar a lo que es ahorita, llama mucho la atención. Entonces, no me queda duda de que habrá personas muy interesadas, más que yo. A mí, en lo personal, me gustaría tener información acerca de cómo pasa esto para yo, antes de no sé cuántos años me quedan de vida, poder hacer una difusión de esto que tú tan ingeniero, y te felicito de antemano, ya que termines Sí, tu hora, gracias. por esa pasión que tienes para tratar de comunicarnos, de platicarnos de esta manera tan amena, ¿verdad? Yo sí quisiera en lo personal tener alguna información. ¿Tienes tu manera de compartirnos o de indicarnos o de indicarme a dónde puedo yo Mira, publicar? si puedes conseguir el Sí, libro donde presentamos hoy la carátula, sí, es esta del sí, doctor Soto Oliver, La Minería. sí. Ese es Dice el... Distrito Minero Pachuca y Real de Monte a través de la historia. ajá, Doctor Nicolás ok. Soto Oliver. Es una Sí, cómo joya no. Sí, de la minería en Pachuca. Hay otros sí, libros, ¿ah? sí. En pos de la plata, eh, hay investigaciones de la Biblioteca de España Ajá, que ya vienen en internet. Hay el libro de la Comisión Científica de Pachuca. sí, Pues ahorita hay varios, pero se me van así los nombres, ¿ah? sí. Pero uno de los más completos de los que dices Es tú que este, recomiendas ahorita leer es y dices, ay, el del es doctor este Soto de la Oliver. minería del doctor Ajá, Soto. hay unos libros pequeños que son ensayos que escribió o escribe, no sé si todavía viva el ingeniero Ortega Morel. Javier debe de saber porque, o los que están en contacto con la Universidad del Estado, él era profesor o es profesor yo ya tiene tiempo que no lo veo. Era profesor de la universidad, investigador de la universidad. Creo que ya no está con nosotros, Pues el yo ya ingeniero tiene Pérez. rato que no lo oigo mencionar ni lo veo, ¿eh? Sí, creo que ya no está con nosotros, hasta Él donde tiene yo también sé. bibliografía de las minas. Hay una cosa muy importante. Esto, como no estaba estudiado, Sí, fue manoseado mucho sí, y a la historia de la minería le metieron mucho leyendas y dichos populares sí, como pero ya. historia. Y eso es pues, lo peor que podemos hacer en una Ujú, investigación histórica. ¿Ah? Por eso, qué bueno que sí, Javier dijo hace rato y yo se lo aseveré. Dice, no sé si sea leyenda, sí, sí es leyenda, que dijo que habían desembocado en Tuxpan. Son dichos, sí, ¿ah?
historia de boca en boca. Y si no está Sí, documentada, claro. pues no se puede, Un dicho, es un dicho, es un dicho, no se es puede un dicho, dar sí. la información como histórico, ¿ah? Elvia Laura, Oye, ingeniero, oye, José Luis, José Luis, Sí, 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 la sí. Real del Monte sacó algunas ediciones, también no sé si hizo investigación respecto a esto que estamos comentando en este momento. ¿No existe, José Luis? Sí, el archivo histórico ha editado varios libros. Ahí Ajá, está, ya Ajá, ahorita me acordé de ese. yo, sí. aprovechando el comentario, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo les voy a regalar un libro a cada uno. Ah, Ah, caray, Hay órale. unas fotos, Eureka. fotos del interior de la mina y somos historia. 9, Luis. De una vez Somos- 10, dice Javier. pero yo no me cuento. Ah, bueno, pues está bien, doctor, está bien. No, tengo dos libros que quisiera regalarles. Sí, Es Gracias. uno que es la comparación de la arquitectura en sí, Cromwell con la sí, arquitectura de México, sí, ¿sí? Y Ujú. otro que ese es yo creo que es más arquitectónico y que minero. sí. Esa es la comparación de Cromwell con Hidalgo, con México. Y el otro sí es de fotografías y datos del interior de la mina, Concretamente de minería, y de Pachuca. concretamente de Está Pachuca, interesante. de Pachuca. Ok. Esos Y, yo a través del Javier, se los hago llegar. no, Correcto, no, pues gracias de antemano, no se los des a Javier, por favor. No, no, porque no, los no. Ese vende. hombre sí es un saqueador, Sí, maldito Él los sea, sí, vende, sí. sí. No, pues Javier los va a los vende. saquear. Para que te metas en otro curso de computación. Adelante, Elvia Laura. Elvia Laura, eres la Mi única pregunta que no se es, ha protejado en mi el hornito de pregunta es para aceite. Rosendo, Sí, adelante. ¿dónde se pueden conseguir el libro del doctor Soto Oliver? Yo lo Fíjate que tengo, hay fue mi una cosa muy sobrino. curiosa, Elvia. Este se editó en el gobierno del arquitecto Rosell, o sea, Ah, lo apoyó el arquitecto Rosell y el ujú, arquitecto ujú. Carranco. Sí, sí. Entonces, Pero son de ediciones, planeación, sí son ediciones muy cortas, pero además nadie las compraba. ¿no? Ajá. ¿Tú Yo tienes, lo Javier? conseguí ese Sí, yo, libro. yo lo tengo y a Rafael también podían sacarle copia y yo se los presto y les Pues ahí hagan está, ya copia. Perfecto, adelante, sí, adelante. sí, Ya lo solucionamos. sí. Y José Luis, mejor dinos a dónde pasar por él, porque el Charlie sí es capaz de quedarse con No, él. No, se los vendo. ya comentó que va a ser Javier el conducto. Ándale. Yo se los Por vendo. favor, Se respeten a los José hago Luis y llegar a través respeten de a Javier, por Javier, por favor. favor. Dale, dale, Claro que sí. dale, Gracias. dale, sale. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Con qué más seguimos, Continuamos. compañeros? Pues si quieren, seguimos con la de Adelante, adelante, la adelante, cuestión sí. de preguntas, comentarios, o le seguimos con Seguimos las con las haciendas de haciendas, beneficio. ingeniero. A ver, Jorge Seguimos con Antonio del Haciendas. Villar, ¿qué comentario tienes? Miren, me gustaría compartir con ustedes eh, un libro que me hizo favor de regalar el licenciado Augusto Arreola en relación al incendio de la mina del Bordo por la escritora Yuri Herrera. Es un librito no muy grande, pero está muy ilustrativo y ahí se habla perfectamente de toda la tragedia que se sufrió a raíz del incendio del Bordo en el año, 10 de me marzo de parece que 1920. en el 20, sí. Y está muy ilustrativo, se los recomiendo si lo pueden conseguir. Se Se llama puede El sacar incendio de copia, la mina del Bordo. se puede sacar Sí, copia. gracias. ¿Por qué? Sí, Sí, está No, bien, está perfecto, bien. pues Ajá. también ahí Javier nos puedes apoyar, pagamos Sí, copia. sí, sí. Licenciado Arriola, ¿qué comentario nos tienes? Augusto, Ya estoy en el audio. ándale, Está ¿qué muy comentario nos interesante tienes la de... conversación. Prefiero seguir escuchándolos y en unos minutos hacemos una intervención. Ojalá Sale, continúe sale, el adelante. ingeniero Paz. Sale. Bueno, pues entonces vamos a continuar, Javier, con las haciendas de beneficio que había en Pachuca. Sí. Ya recorrimos la Purísima Grande, la Hacienda de la Luz o Loreto hoy, la Hacienda de Progreso, la Hacienda de Purísima Chica. Hay una muy importante que inclusive la historia la deja fuera,
la hacienda de Guadalupe, que perteneció también a la hacienda de Santa Gertrudis. Esto estamos hablando del mineral de la Reforma, donde se pusieron en función los tanques Pachuca, que el proceso para beneficio por cianuración. También tenemos entonces la hacienda del Río, la hacienda de Bartolomé de Medina, que esa estaba junto a lo que fue la Leona Vicario, hacia el oriente de lo que fue la escuela nueva, la escuela Leona Vicario, ahí de las Cajas de San Rafael, ese edificio de la escuela Leona Vicario, ahí en Mina. También tenemos la hacienda de Bartolomé de Medina, la hacienda de San Julio, que estaba pegada a la hacienda de Guadalupe, la del Refugio, la Candelaria, la Dolores y la Constancia. Nos falta una hacienda muy importante que todos la vimos y pasamos por ahí y nunca supimos que fue una hacienda de beneficio, la hacienda de la Unión. Javier, ¿sí se ha de acordar dónde es? No, no me acuerdo, fíjate. Está en Jicotencal, donde fue la escuela americana, Sí, sí, el ahora Centro sí me Social acuerdo, sí, ahora Deportivo sí, Pachuca, ándale, enfrente sí, del Poli. Esa sí, fue la hacienda de la Unión. Entonces, fíjate, es parte del patrimonio perdido. sí, Si ya muchos de nosotros ya no nos acordamos, nuestros hijos y nuestros nietos menos, y verdaderamente es una lástima, ¿ah? Porque sí, la identidad como pueblo minero se perdió ya casi. Se sí. debe Pachuca a la minería. Ya después llegó el comercio, la burocracia, las profesiones y todo, perdón, que aunque mucha gente aún en estas fechas, siglo XXI, sigue saliendo fuera de Pachuca a laborar. Sí, así es. ¿Sí? ¿Sí es la Sí, realidad? sí. Sí, es muy interesante todo esto, Rosendo. Oye, Sí. Rosendo, ¿qué me podías platicar? Así como te platiqué de Miral de la Reforma y Pachuca, ¿qué me puedes platicar de San Guillermo, que era tan importante y después ya la pasaron a Pachuquilla, lo que ahora es oficialmente Miral de la Reforma? ¿Era muy importante Centro Minero San Guillermo? Sí, es San Guillermo la Reforma. Mm. Era tan importante que te digo que las haciendas de beneficio de Santa Gertrudis y la hacienda de Guadalupe, sobre todo la de Santa Gertrudis, sus desechos de lo que conocemos como los jales que están enfrente del CEUNI, son de la hacienda de Santa Gertrudis. Ahí en Mineral de la Reforma o San Guillermo la Reforma estuvo la hacienda de San Francisco, que ahí iniciaron los tanques Bron, los tanques Pachuca para la cianuración. Ahí estuvo la hacienda de perdón, San Francisco, San Guillermo, Dos Carlos, las minas de Dos Carlos, la Blanca, que esa hacienda de beneficio de la Blanca, a eso debe el restaurante La Blanca su nombre, a la hacienda de beneficio de la Blanca de San Guillermo la Reforma, hablando de minas, de nombres de minas y de haciendas de beneficio que tomaron el nombre algunos comercios. Muchos se acordarán de los billares El Paraíso. Ajá, sí. El Paraíso lleva su nombre a la mina del Paraíso que está ahí junto de la hacienda de San Rafael, de Camelia, de Guatemotzin y hay otra por ahí ahorita que se me va de rápido. Ya, A esa debe su nombre. Y había otra ya, mina famosa ya está que se acabando. llama Al Polo Norte o Polo Norte, que estaba exactamente en la contraesquina de donde estuvo el cine Iracheta, en la placita esa que originalmente se llamó Plaza del Carbón y hoy se llama Plaza Cedoria. Mm.
¿Correcto, Javier? No, está muy correcto. Ya para que los demás compañeros sigan participando, nomás coméntame otra. ¿Es cierto que cuando se llevaban las barras de Pachuca allí en las diligencias, ahí donde está ahora el reloj, hacia México, luego había saltos sobre el camino, se robaban las barras? Ajá. Sí se llevaban las barras, pero no salían las diligencias de ahí, la conducta se llamaba así, la conducta que llevaba el las Ya. barras de plata eran guardias especiales de las compañías mineras, no lo llevaba la diligencia, ajá, lo llevaban las conductas especiales que salían ahí de las cajas reales. Ahí en las cajas reales es una construcción muy importante de estilo barroco, su portada, que inicia en 1670 su construcción y se termina en 1675. Ahí se custodiaba la plata real sellada con una coronilla que decía rey. Y salía, esa es la que salía en las diligencias, en las conductas. Ahí se custodiaban también los sellos de hierro para pagar para sellar, perdón, la plata del diezmo. Ahí también se custodiaba el quinto real. Ajá. Y se marcaba con la letra R. Y también se custodiaban los azogues. Ajá. Los azogues, que era prácticamente con lo que se procesaba el mineral, de ahí de las cajas reales. Ingeniero, una Sí. pregunta. ¿Qué nos puedes hablar del partido? Del tequio y el partido. Tenía yo mi acordeón, pero está muy interesante y así es más práctico. El partido y el tequio van juntos. Dices, ¿qué es el tequio? Es una palabra náhuatl que quiere decir el trabajo. Tequio. A los trabajadores desde el virreinato de la Nueva España se les pedía que como tarea o como tequio tenían que sacar determinado número de costales de material. El material es las piedras, la grava, todo, y ahí junto va la plata, el mineral. Entonces les decían, por cada 5 o 10 costales que tú saques de material, te vamos a dar 2 costales. Eso era el partido, era el reparto de la plata. Ajá. Entonces, de ahí viene también el famoso pleito de la primera huelga minera, ajá, que fue en las minas del Conde de Regla. El Conde de Regla dijo que en lugar de pagarles 4 reales por jornal a los mineros, les iba a dar 3. Y en lugar de darles el partido, se suspendía. Entonces alborotaron los mineros, le hicieron un relajo en Huasca, en Real del Monte, en Pachuca, hasta que intervino el virrey para solucionar la huelga en la segunda mitad del siglo XVIII. Estamos hablando como de 1768, 67 más o menos. La huelga fue el 26 de julio de 1766, ¿no? Ahí está, más o menos 66, 68, no lo recuerdo de memoria, ya mis cabras se me van para las fechas. Pero esa fue la famosa huelga, ¿ah? Que no Pero tenía nada de huelga, era una revuelta precisamente por sus derechos que ya tenían adquiridos, y era por el partido, de inclusive el partido que era el reparto de plata, hasta la primera mitad del siglo XX se siguió repartiendo cuando la bolsa de valores y el valor de internacional de la plata subía, le daban una parte a los trabajadores a mediados del siglo XX. Estamos hablando de 1940, todavía en 1950 se pagó el partido a los trabajadores mineros. ingeniero, una pregunta. Sí. Yo soy minero y tengo derecho a cierta cantidad de material. Ajá. ¿Cómo hago efectivo ese material? ¿A quién se la vendo? Ahí viene lo importante. Lo podías dejar
en las mismas haciendas de beneficio o iba a los angarros, que también lo traigo en mi acordeón, ¿ah? ¿Qué eran los angarros? Los angarros eran pequeñas empresas en donde beneficiaban el material. Tú ibas y vendías tus postales a los angarros y te decían, veían más o menos, te vamos a dar 2 reales, 3 reales, 1 real, y ahí lo beneficiaban ellos en los angarros, que también beneficiaban el material que sacaban los terreros. Eso ¿Qué es lo son los terreros? Las Ujú. minas que ya dejaron de trabajar, los propietarios de las minas las trabajaban los terreros y ahí metían gente a trabajar, sacaban material y lo llevaban a los angarros. Un zangarro muy importante estuvo en la barranca de Patoni, en la barranca de Santa Polonia. Ajá. Que ahorita precisamente estoy escribiendo unos datos de eso, porque yo soy, eso si lo vemos, era la barranca de Santa Polonia. A la derecha, a mi derecha estamos viendo lo que es un zangarro, ajá, que daba del lado oriente hacia la barranca de Santa Polonia. ¿Sí me escuchan o Sí, sí, está bien. Ah, yo vi que se puso aquí negro. Aquí nacieron los pelones de Patoni. Aquí están. Y esto era un zangarro. Esta foto está documentada en los primeros años de la década de los 30. Todavía se ve el edificio de San Juan de Dios, o sea, la universidad, pero a un lado no se ve el edificio del Poli, que su construcción empezó precisamente en los años 30. El reloj ya 34. estaba, es de 1910, y se ve la techumbre del Teatro Bartolomé de Medina. La calle todavía no estaba pavimentada. El enlajado de esas calles empezó hasta la década de los 40, 1940, 45. Ujú. Ingeniero, otra pregunta. Sí, adelante. ¿Qué nos puedes decir de los famosos metaleros, los que se robaban el material el que subía por cable o bajaba por cable para... Eh, sí, para traerlo precisamente a la hacienda de Loreto. Ajá, mira, esa es una leyenda muy simpática, muy bonita, pero que es imposible. O sea, son torres como hoy conocemos, o eran torres como hoy conocemos las torres de alta tensión, que Ajá. llevaban a 15, 20 metros de altura unos cables y llevaban unas canastillas precisamente con el material a la hacienda de beneficio de Loreto, ¿ah? Y a diferentes haciendas. Entonces era prácticamente imposible tener acceso a esas canastillas. Tú tenías acceso a esas canastillas, el material iba en bruto, en piedras. Lo echabas para abajo las piedras y luego cómo te bajabas en caso de que pudieras acceder a la torre, porque de la torre a los cables todavía había una distancia como de 5 o 6 metros. Las torres tenían unos brazos y de los brazos iban los cables y pendiente de los cables iban las canastillas. Entonces, ¿cómo te aventabas a las canastillas? Entonces, esta es otra leyenda. Es una leyenda oral, vamos, que no tiene sustento, no está documentada y es muy bonita, ¿eh? Porque pues, a muchos nos gustan las leyendas y nos gusta preguntar. Ahí espantan. Ok, gracias, gracias, De ingeniero. nada, no, adelante. ¿Alguna otra pregunta, compañeros, que le quieran hacer al Arqui Rosendo? Sí, ingeniero, yo quisiera saber, porque yo trabajé en la Real del Monte en el 67. Primero trabajé en las cajas y luego en maestranza. Y mi jefe era un gringo, se apellidaba Everham. ¿Por qué, si en esa época, por lo que tú has dicho, era de capital mexicano, por qué estaban ahí los gringos? Pues porque había muchos intereses, ya ves, también estuvo el ese Willars,
Wheelers. En los 80s estuvo Wheelers, no me acuerdo cómo Pues, se llamaba, ahorita lo recordé. Luis Entonces Manuel había Vilar muchos intereses Andrade. políticos y económicos. mm, porque Willars Andrade, algo así, ahorita Sí, Luis Manuel Vilar Andrade. ahí sí, está, bien, ese es. Andrade. Ajá. dependiendo, Fíjate que ese nos salvamos de que fuera nuestro presidente municipal. Sí, Sí, es porque él se correcto, promocionaba para ser presidente es municipal de correcto. Pachuca. Inclusive hasta regaló una campana a la iglesia de la Villita. Sí, grandote. Pero él no Ujú. era de Pachuca, No, no era, él era del norte, no sé, del de Saltillo, norte, creo, sí, de de Saltillo. Saltillo, algo así, de Coahuila, Sí, por ahí así. sí, sí, sí. Sí, yo lo conocí personalmente Yo también, hace híjole, como 40 años, 40. En el 35. 85, en Sí, más o 1985. menos, sí. 85 llegó a Pachuca. Ujú. Sí, Sí, no, sí, no sí. recuerdo Que exactamente. en paz descanse. Ah, ya murió. sí, pero Sí, se murió hace 2 años. Él quería ser presidente municipal de Es Pachuca correcto, sí, sí, y sí. estaba muy bien promocionado, pero le movieron el tapete allá donde mandan y dijeron, no, ese no nos conviene. Pues no. Ah, yo sí. sí lo conocí, pero de lejos, o sea, porque nunca crucé palabra con él. Yo lo conocí porque un amigo era aficionado a la cacería y ellos eran aficionados a la cacería. Entonces un día coincidimos y me dijo, vente, vamos aquí a ver al licenciado Willard Andrade para que lo conozcas. Él vivía ahí en la calle de Mina e Hidalgo. Ujú. Es correcto. En Ahí una, tenía su casa. Entonces, sí. Creo que al final compró él esa casa o se quedó con ella y la vendió a otro político, pues de una riqueza inexplicable, ¿ah? qué raro. Que hoy es propiedad de ese político. Compañeros, yo les quiero comentar que yo tengo copia del libro El Doble Nueve de Ah, Rodolfo está. Benavides, donde cuenta toda una historia terrible sobre los mineros. Y si gustan, también se los puedo facilitar para sacarles una copia o les saco una copia y yo se los obsequio. Me costó mucho trabajo localizarlo porque yo lo tenía, lo presté y como siempre, Y presta ya un no libro y ya no regresó. te lo regresan. Pero mi hermano sí tiene la colección, me hizo favor de prestármelo y tengo yo copia. Entonces, Ujú. Yo te lo agradezco, Elvia, yo lo tengo los dos, bueno, tengo varios libros de Rodolfo Benavides, un ajá, pachuqueño, sí. inclusive debe de existir todavía en algunas librerías porque el Congreso del Estado hace unos 5 o 6 años lo volvió a editar. Porque Ajá, él promocionó y dijo que como herencia sus libros nunca se volvieran a editar. Prohibió eso, se el supone. Congreso del Estado lo editó hace Mm, 5 o 6 años, no recuerdo, y lo regaló, pero como perfecto. nadie lee, casi nadie lee, lo encontrabas tú en los libros ahí en el Parian. Oh, Lo también mismo tengo la pasó vertiente de él, también tengo la vertiente. la vertiente, el doble nueve, la gran pirámide. Ajá, Después se ajá, metió a ajá. la cuestión espiritual, al Sí, sí, espiritismo sí, y sí, sí, ya. a los exorcistas. De hecho, yo quiero comentar una cosa al margen. Son muy buenas novelas para los que tenemos arraigo en la zona minera. Ajá, Sí, novelas que tienen material histórico. O sea, sí, él logró conjuntar parte de la historia que a él le platicaron con la novela y sí, realiza precisamente la vertiente y el doble nueve. sí. Muy interesantes, ¿ah? Muy Sí. interesantes, pero pues hay que leerlas para tener algo de conocimiento. Él era de aquí de Pachuca, Rodolfo Benavides, de ahí de Venta Prieta. Sí. Él Ingeniero, nació aquí en Venta ¿cuándo se Prieta. inició el sindicato? ¿Perdón? El sindicato de mineros, ¿cuándo se inició? Porque aquí está la sección En los 1. años 30 del siglo pasado. Creo que 1932, 36, algo así. Ahí en la invitación viene, dice el 34. Ah, 34, fíjate, ahí está Sí, Javier, fue la creación ilustra. del sindicato, precisamente el 11 Ah, de julio de 1934. sí. Sí, y la 1 y la 2 las secciones. De toda la República hubo una Sí. reunión en el Bartolomé de Medina, dicen, según la historia, y Ujú. vinieron de varios centros de la República, y aquí se fundó la 1 y la 2. Ajá.
¿Quiénes de los que estamos aquí fuimos al Centro Social Deportivo Pachuca a las luchas los jueves? Uy, y ahí los jueves a gritar y a chiflar. ¿No te acuerdas que tenían un solo disco que lo pasaban todo el día y toda la noche? Sí, Sí, yo ahí también era fui. interesante, digo, a los que nos interesaba desde ese entonces, digo, yo era chamaco, tendría de 16, 15 años, yo salí de la vocacional de 17 años, por eso te digo que tendría yo 15, 16 años, me gustaba también ir al básquetbol, porque Ujú, me gustaba admirar precisamente la techumbre del gimnasio, Sí. ujú. unas bigotas de madera tremendas con sus láminas, Eran de esas madera. láminas con que estaba techado el Centro Social y Deportivo Pachuca, eran láminas de los tambos del cianuro. Correcto. Oh, Los tambos de cianuro llegaban en unos tambos de 200 litros de esos que conocemos hoy como del aceite. ujú, ujú. Lo vaciaban el cianuro y lo rolaban, o sea, los abrían, lo rolaban y hacían láminas, hacían tejas para casas, Pero o sea, las, unas tejas muy bonitas. Yo tengo una teja de esas aquí en la casa de ustedes de adorno. No, gracias. Hacían macetas, pero las macetas y algunas tejas eran de las tapas, no eran de los tambos. de las tapas, sí, pero las rolaban ahí, troquelaban, porque las macetas y las tejas eran troqueladas Ya y ves las que láminas eran roladas. las Había lista ahí, las láminas les regalaban a los mineros, a los Mm. trabajadores, y había que irse a apuntar ahí. Rosendo Paz Bautista quiere 10 láminas, y te decían, uy, a ti te toca como para dentro de 2 años, porque había una larga lista para las láminas, para techar sus casas. Pues sí. Ahí está. y era lámina calibre 18. Sí, yo aquí la tengo vieja, era una teja ya muy vieja que me encontré en una de las obras que fui a hacer la demolición para hacer una casa nueva, salió ahí entre el escombro y le digo al maestro, apártame esa lámina, me la llevo Ujú, ujú. y aquí la tengo de recuerdo, de adorno. Fíjate que yo tuve la suerte en mi trabajo de intervenir donde es ahora la Escuela de Artes. Ahí era una hacienda de minera, no sé. Y los trabajadores desmontaron tinas, lavabos, todo lo de inglés. Y una tina preciosísima, preciosísima, le metieron barreta, le Así hicieron, sí. como era de fierro colado, le hicieron palanca y tronó. ¿Sí? Pero yo pude rescatar como 3 lavabos. Sí, no, qué bueno, lo mismo pasa. Yo trabajé en la presidencia en la subdirección de obras públicas, yo fui subdirector de obras públicas en el año del 82 al 85. Entonces, en esa época se techó el río, Ujú. que me tocó a mí iniciar esa obra desde el Puente Fortuna, ahí enfrente del Club Deportivo. Sí. Ahí estaba el Puente Fortuna, ahí en Españita, hasta el Puente Madero. Y Sí. me tocó tirar las casas de visitas que estaban enfrente de las cajas. Sí. Ujú. Me tocó, y como tú dices, de madera, lavabos, tinas, tubería, adornos, salió un montón porque se tiraban con máquina. Había que tirarlo todo rápido, porque se iba a hacer ahí el mercado, se hizo el mercado. Oye, compañero, ¿y es cierto que toda la gente del arbolito bajaba y se llevaba todo lo que Sí, estaban ahí, muebles y todo? sí, 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 porque le Mm, metieron máquina. O sí, sea, no lo tiraron así con gente, ¿no? Sí, de un día para marros, otro. Fue muy rápido. una máquina Yo entraba y le trabajaba. ponían Yo la torre y trabajaba ahí en salían las con... cajas y fue Sí, cuando hicieron eso. Y entonces así que en muy poco tiempo lo demolieron y los compañeros decían, no, pero hubieran visto los de el arbolito, bajaron y todos se llevaban, pero así no en un solo del diablito arbolito, de ahí de cargando. Malinche, de las Y todos los de cajas, por Todo ahí, de alrededor. Rayón, de Patoni. sí, toda la Bueno, se gente lo llevaban tenía. hasta los tabiques, Sí, es lo que, sí, sí, iban con sus carretillas o con su costales y se diablito. llevaban ahí los niños dos, tres tabiques de una carretilla, la mamá, el papá de Sí. tabiques. Eran unos tabicotes que aunque los tiraron con máquina, no se quebraban. Ujú, sí. Fíjate que allá en donde te digo de la Escuela de Artes,
yo logré rescatar como unos 50 o 100 metros cuadrados de piedra de recinto, porque le iban la tierra al escombro. Y la logré rescatar y ya está utilizada aquí en la casa de ustedes. Gracias. Oye, la Escuela de Artes de Real del Monte, Sí, ahí era la casa de visitas de la compañía. era una hacienda, ¿no? Nos decían. No, primero fue la casa de visitas. Sí. Ajá. Sí, Recuerda que estamos hablando de los claro, ingleses. Ajá. tenían, Maestranza, que está enfrente, la casa de visitas. Mira, fíjate que en cuestión de minería, el Real está muy poco explotado. Hay mucha información, muchísima información. A mí hace 5 o 6 años me invitaban, oye, inicia la investigación, tenemos esto, tenemos fotografías, tenemos documentos. Digo, mira, no me meto, porque meterse a eso es años, te lleva años de hacer la investigación. Por eso te digo que era la casa de visitas. a nosotros San Cayetano, ¿no? ¿Sí? Ahí es San Cayetano, ahí. Sí, ahí. Enfrente de donde está Maestranza, donde Enfrente estuvo de no sé Maestranza, si todavía estaba el ahí un monumento a la gimnasio. madre. Monumento a Ajá, la ahí, Es madre. ahí correcto. donde da vuelta el monumento a la madre, Monumento a la exactamente. madre. sí, Es correcto. sí. Sí, sí, sí. Contador Pero José Luis, ya que estamos ahí en el momento, ¿qué nos podías comentar de la actualidad de la Compañía Real del Monte? Tú que estás en activo ahí en la compañía, qué nos comentas a los que no sabemos sobre la minería en la actualidad? Un pequeño resumen de lo que es o cómo está la situación. De la situación, pues es una empresa tradicional aquí histórica. Yo me he enfocado más al área de recursos humanos. Ajá. Yo entré por ahí en el 81. Acababa de pasar la de huelga de los encuerados, ¿se acuerdan? sí, 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 sí. Entonces decían que esa huelga, entre otras cosas, ese paro fue por falta de equipo de protección personal, Sí. pero que todas las fotografías, los que las hemos visto, ven que trae su casco, sus botas, su Sí, sí. cinturón, sus Su lámpara guantes, su lámpara. Entonces, como que era una contradicción. Lo que Todos no posada. traían traen, lo que no traen es ropa, no traen era ni escenografía. playera ni calzones, eso sí. pero esa la quitaron, esa sí, sí la traían. No, todavía existen esas. Sí, esas Sí, En cómo fotos no. todavía estaban en por ahí el publicadas. Museo de la Imagen en México Ajá. son fotografías de Valtierra. Están Sí, ahí sí. en el Museo de la Imagen, ahí en la Ciudadela. Un arquitecto que fue a París me decía que en el Ministerio de Trabajo de Francia estaban las fotos de los encuerados de Pachuca muy grandes. Oye, Estaban, José Luis, dieron la vuelta al mundo esas sí, fotografías. no, sí dio la vuelta al mundo las fotos de Valtierra. Oye, José Luis, Mándeme. ¿tú trabajas todavía ahí en la compañía? Afortunadamente, ¿En dónde está ese lugar donde tú trabajas? está en Loreto. Ahí está la oficina. Yo estoy en recursos humanos y relaciones industriales. Oye, ¿y no hay manera de hacer una visita, aunque sea sábado o domingo, pues por lo menos a lo antiguo? A mí me interesa lo antiguo, lo histórico. Ahorita es un poco complicado. Tenemos una nueva directora, ¿sí? Y entonces apenas estamos adecuándonos ahí con ella. Antes incluso hubo un tiempo, no sé si supieron que se hicieron los recorridos turísticos, Sí, 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 sí. ¿sí? Se hacían en San Juan y se hacían en La Rica. En San Juan se bajaba en el nivel 380 Ujú, ujú. y en La Rica se bajaba en el nivel 410. Se subían en un carrito y se metían 2 kilómetros hasta llegar a una frente, a un laborío. Ahí se les explicaba, ya se salían y se sacaban a la superficie. Eso se hizo porque la mayoría, mire, la mayoría de los que somos de Pachuca y Real del Monte, la mayoría tenemos relación con la Real del Monte, con la compañía. La Ujú. mayoría, mi abuelito trabajó, mi Sí. hermano, mi tío, todos, directa o indirectamente tenemos relación con la compañía. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué si somos de Pachuca y de Real del Monte, nadie conoce una mina? Todos saben que existen y únicamente los que trabajan. Entonces, precisamente por eso hicimos los recorridos, entre otras cosas por la conveniencia de un ingreso más, ¿verdad? Pero
el chiste era abrir las puertas para que la conociera todo mundo. Ahí nos hicieron un reproche los trabajadores, porque decían, es que antes que mi familia supiera cómo trabajaba yo, me trataban como un héroe, llegaba yo como mártir. Ahorita que ya saben que está la mina bien ventilada, bien segura, Bien ¿no? bonita, bien barrida. Bien barrida, exactamente. Entonces, pues ya no me consideran tan sufrido, ¿sí? Entonces, pero ahí se dio nos dieron la oportunidad de decirle a la gente, de enseñarle a la gente lo que era una mina, se bajaban el Malacate. Entonces se subían al carrito, a la mancha, le llaman, ¿sí? La mancha es el motor del carrito. Entonces, eran carritos especiales para los trabajadores en que iban entrepiernados. Estaban sentados frente a frente, pero un espacio muy chiquito. Entonces se iban entre las piernas cada uno. Cuando yo entré en el 81, había 7,000 trabajadores, ¿sí? Ahorita hay el 10%, 700. 600 y fracción. 600 y fracción. Híjole. Yo entré porque yo trabajé antes en el Seguro Social. Entonces, los mineros no tenían Seguro Social. Entonces, cuando se hizo obligatorio el seguro en la compañía, a mí me invitaron a trabajar. Entonces, el seguro entró en 1980. A partir del 80 ya empezó la antigüedad. Ahí, en mi área pasaban cosas curiosas. Por ejemplo, había 36 Juan Hernández Hernández, Sí. todos al mismo tiempo. Había los nombres de todos los artistas, que Gastón Santos, que Agustín Lara, que Pedro Vargas, que todos, había todos, trabajadores con nombres de todos los artistas sabidos y por haber. Yo la conjetura que hago es que antes se usaba la famosa cédula cuarta. Entonces llegaba el trabajador, no sabía ni hablar, no sabía ni expresarse, y llegaba al sindicato. Entonces en el sindicato le daban un papelito, vete a registrar. El sindicato estaba ahí en Leandro Valle, como a la mitad de la calle, que ahorita ya nuevamente ahí está la sección 328 del sindicato. Entonces llegaban al sindicato y les daba un papelito, vete a registrar Hacienda, que estaba ahí en la esquina, y tú le dices que te llamas Juan Hernández Hernández. Entonces iban y se registraban como Juan Hernández Hernández, como Agustín Lara, como Pedro Vargas, porque pues yo creo que les faltaba imaginación, yo creo, a los del sindicato, ¿eh? Me sobró. Entonces, pues, hay muchas anécdotas ahí de los trabajadores. Recuerdo que a un trabajador llegó una vez un inspector de la Secretaría del Trabajo y ellos veían que el trabajador tuviera cierto peso y cierta estatura. Entonces llega el inspector y le dice al del sindicato, pero él no cumple con las medidas. Y dice, sí, ¿cómo no? Es más, vamos a preguntarle. Y le preguntan al trabajador, a ver, le dice el del sindicato al trabajador, ¿cuánto me diste? Y le dice, 500 pesos. No, tonto. ¿Cuánto me diste para entrar? Por eso, 500 pesos. Pues eso, de 500. Y así hay una serie de anécdotas. Ahorita, y como dice, después viene lo del agua. Antes el agua se nos regalaba a mucha gente. Sí. El agua de Real del Monte. Y yo tuve la oportunidad de mandarla a analizar. Esa agua salía de un manantial de Paraíso, que todavía existe ese manantial, pero está tapado ahorita por la inundación, pero como está en un 45 no se contamina, pero no se puede llegar ahorita a ese manantial. Yo tuve la oportunidad de mandarlo a analizar junto con Gobi,
con Electropura y con Bonafón. Y no le pedía nada, ¿eh? Obviamente en algunos conceptos un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero era un agua muy buena Y sabrosa. y Y muy con esa agua sabrosa. nos criamos todos. Hija, ya me salí. Creo que ya no los veo. Bueno, Pero sí te Sí, sí, aquí escuchamos. estamos. sí me escuchan. Estamos adelante. Sí, te Sí, sí. escuchamos. Sí, sí. Entonces, bueno, ya después se tapó el manantial y ya no se pudo hacer. Después, ¿de qué habló Rosendo que les iba yo? Ah, de nuestra identidad, de la identidad del minero, de Pachuca. Ahorita tenemos problemas para reclutar precisamente perforistas y ayudantes de perforista. Bueno, ahorita de todos. Ahorita los precios de la plata nos están ayudando. Ahorita la plata debe andar al día de hoy como en $60 la onza. Mm, En el 90, antes del 90, llegó a estar en $350 la plata, para que vean la proporción. ¿Sí? Obviamente tiene mucho que ver los contenidos. Y dice que la plata es cíclica. Haga de cuenta que hace 200 años mm. por cada tonelada traía, no sé, 10 kilos de plata. Entonces, la que traía 5 kilos ya no nos servía y no pagaba, dicen. Ojalá. Entonces la abandonaban y así se fueron. Bueno, termina la época de los 10 kilos y vino la de 7, luego la de 5. Cuando llegan van bajando, la que dejaron le llaman ruinas. Ajá, y empiezan a recuperar ruinas, que son la producción, pero que no era costeable en ese entonces. Ahorita vamos en 150 gramos. O sea, por cada tonelada de piedra salen 150 gramos de plata, Ujú, ujú. ¿sí? Y 0.5 de oro. Es mínimo. Obviamente, si meten, no sé, 20,000 toneladas, bueno, pues ya representa, ¿va? Pero sí tenemos la pérdida de nuestra identidad, como decía el señor Rosendo. Ajá. Tenemos escasez de mineros. También habló ahí de la veta del Álamo. Era la veta donde entraban media hora los trabajadores y salían. Era la veta Arras. A mí tuve la oportunidad Licenciado, de acercarme a Beta Arras. licenciado. No llegué hasta allá. Dentro de mis funciones está la revisión del contrato. En la revisión de contrato hacen una serie de peticiones. Entonces, para poder llegar a un acuerdo, mi función es ir a verificar cada petición. ¿Sí? Entonces, alguna vez pidieron que se les acortara la jornada en Beta Arras. Entonces, tuve necesidad de ir a Beta Arras. No llegué. No llegué a Beta Arras por el calor. Un compañero que iba conmigo se cayó y metió la mano en un charco de agua y se quemó. Ujú, ujú, ujú. Sí, hierve el agua ahí. Sí, estaba muy caliente. Sí. Cuando le decía yo, cuando yo entré, eran 7,000 trabajadores y estaba San Juan, El Álamo, Purísima, La Rica y Maestranza. Creo que sí. Y había 22 terreros, también los mencionó el señor Rosendo, que Milanesa, que el Cuishi, Licenciado. que eran 22 terreros. Entonces está fallando mi teléfono, mi micrófono. No, sí te No, No, escuchamos. está está correcto. bien, Y te se ve escuchamos parpadeando. perfecto. No te vemos, Entonces, échale este, no, síguele así. sí, entonces éramos 7,000 trabajadores. ¿Sí? Licenciado. Pues el sindicato siempre ha sido un sindicato muy activo. Ajá. Teníamos la sección 1, que era aquí en Pachuca, la sección 2, que era Real del Monte, que después se liquidó el contrato y se quitó la sección 1, esa ya no la quisieron asignar. Y se hizo la 2 en Real del Monte y la sección 3 en Pachuca. Ahorita está la 3, que es la planta de beneficio, y la 328, que es las minas. Ujú. ¿Mm?
Entonces, ahorita pues está en una época buena por el precio de la plata. Entonces, es lo que nos está ayudando, ¿sí? Que estaba mucho mejor, llegó a estar a $90 la onza. Ahorita bajó, tuvo una baja significativa, digo, debe estar como en $60. Pero va bien, estamos reclutando, estamos creciendo, ¿sí? Necesitamos Oye, Liz, topógrafos, geólogos, la mayoría personal operativo, necesitamos perforistas, oye, perforistas de pierna, ayudantes de perforista, y eso es lo que estamos oye, reclutando. escucho, escucho. Oye, ingeniero, tú que sabes de recursos humanos ahí en la Real del Monte. Sí, Recuerdo que a mi papá le daban de repente un bono adicional y le llamaban la plata, participación platista se llamaba. pero los mineros le llamaban la plata. Sí, es correcto. Sí. ¿Eso en qué consistía? Consistía en Oye, una fracción licenciado, se llama onzas equivalentes. Ya sean de oro o sean de plata, todas se convierten a onzas equivalentes. Dependiendo de la producción de las onzas equivalentes, se les daba un porcentaje, como si fuera un bono por producción. Ah, ok. ¿Sí? Y se le llamaba, ellos tienen razón, le llamaban la plata, pero era un documento que se llamaba participación platista, que Mm. era como, de alguna manera era una analogía del partido, por ejemplo. ¿Es el partido? Sí, sí, pero ya más moderno, digámoslo así. Sí. Sí, 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 se les daba una fracción, un ¿Cuándo les porcentaje daban la de plata? las onzas equivalentes. ¿Cada cuándo les daban la plata? Creo que era mensual. Mensual. Mm, Sí. ujú. Ahorita tenemos 4 minas, Mi que papá nunca le sería, comentó nada a mi mamá, por eso te pregunto yo. ah, bueno, ahorita tenemos trabajando Rosario, El Cristo, Capula y Santa Gertrudis. Obviamente Loreto, porque es la planta de beneficio. Sí, 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 así es como están las cosas ahorita. Una pregunta, José Luis. Sí, Yo recuerdo que, no sé si hace como 20 años, que salió en el periódico la noticia de que estaban reclutando mujeres para perforar las minas y un poco tiempo duró eso. ¿Qué tan capaces eran y por qué quitaron ya esa contratación? fuimos los primeros en contratar mujeres. ¿Por Exacto. qué? Porque son más constantes, son más delicadas, son más responsables. Ahí tuvimos una contradicción, porque empezaron a salir casadas, parejas. Embarazada. Pero hasta Mm, la fecha tenemos más estudiado, más analizado. A la fecha tenemos muchas mujeres oh, operadoras de scoop, lampareras, polvoreras. Ay, qué Muchos de ellos padre, son mujeres, tenemos muchas qué mujeres bueno. ahorita, sí, qué ¿sí? padre. Supervisoras, tenemos ingenieras mineras, tenemos Porque topógrafas, geólogas, no topógrafas, no geólogas. cuando yo trabajaba allá en la compañía que fue del 80 al 85, existía la leyenda urbana de que las mujeres Es no correcto. podíamos entrar a las minas porque se les Se Las iba a perdía, becas, perder, sí, era mala suerte para los mineros o para la mina. se perdía la beta. Exacto, es lo que decían. Se se espantaba, ponían celosas las betas, Sí, decían. Exacto. el nombre Sí, que sí, decían era que se espantaba la beta. Ujú, ujú. sí, 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 pero no, ya tenemos mujeres. Qué bueno. Javier, compañeros, un favorzote, me tengo que retirar, tengo que hacer algunas cosas todavía y mañana voy temprano a México. Me dio mucho gusto verdaderamente tener esta plática. Qué Lástima que interesante. sea tan corta. Ajá. Vamos No, a seguirle, gracias. Rosendo, para los que siguen, Sí, en en los lo días que posteriores. yo esté dispuesto, adelante, ya ves que casi no me gusta la historia. Entonces me dio mucho Órale, gusto, Rosendo. que Gracias. Gracias, tengan Rosendo. una noche muy agradable, que Dios los bendiga y estamos en contacto. Sale, Saludos gracias a por todos, hasta participar, Gracias. luego. Rosendo. Gracias. Gracias, Rosendo. Un abrazo. Ah, Sí, Luego. gracias, gracias. Dentro de me acabo de acordar, dentro de las anécdotas, hay
hay una que llega un aspirante a trabajador y le dieron a firmar su contrato. Entonces él le dieron a firmar y iba con su señora. Entonces le dice, firme el contrato. Dice, no sé firmar, no sé escribir. Dicen, entonces su huella. Y dice, no, tampoco sabe escribir ella, dice. Son de las anécdotas que me recuerdo, de repente me salen. Pero así está la compañía ahorita actualmente. Estamos reclutando, necesitamos gente, pero ahí vamos. Pues ya también se va Pero Jorge, tiene que retirar. Oye, Bueno, escucha, gracias por escuchan, participar, Jorge. me escuchan. Sí, te escuchamos. Adelante, Gracias. Rafael. Oye, licenciado, Sí, Rafa. oye, pero la pregunta del ingeniero inicial era la posibilidad de una visita. Exacto. De momento le decía yo que es complicado, es A ver, difícil. por eso ahí me quedé yo, hasta ahí me quedé yo. O sea, gracias por toda la información, lo que sea, fue muy interesante, pero yo me quedé, bueno, ¿y la visita qué? Solamente que fuera una visita oficial y dirigida a toda la corte celestial de ahí de la compañía, porque Wow. anteriormente teníamos esa facilidad, si te acuerdas, Rafa. Sí, claro, por eso ahora se me hace, así me Pero quedé. ahorita llegó una directora Sí, y apenas está sentándose ahí en la dirección y ahorita está sí. suspendido una serie de actividades como son las visitas. Ah, ok, No pero digo que sea imposible ni totalmente negado, pero de momento está en stand-by. correcto. Cuando haya algo, nos avisas y para programar alguna, si es que se abre la posibilidad, José Luis. Claro que sí, con Ok. gusto. Gracias, sí. Gracias. ¿Algún otro comentario, José Cruz, o al otro compañero que quiera participar? Yo muchas gracias, estoy agradecido pues con todos, con José Luis que nos ha dado, bueno, a mi punto de vista, un apoyo enorme, al ingeniero Rosendo. Rosendo. Sí. Fue excelente tu idea. Yo creo que son temas muy extensos y que haya oportunidad de pasar unas semanas, unos meses y que se vuelva a abrir la convocatoria, José Luis, Diego, perdón, Javier, Sí. considero, y así nos No se prende, mi documentamos un querida poquito hija. más todos que desconocemos la minería, como en mi caso, pero que pues es parte de la historia de nuestro Pachuca para poder dar algún comentario y con la atinada participación de los que hoy estuvieron presentes, pues como Elvia, como Augusto, José Luis, tú, Javier, y pues todos los demás. Ha sido excelente. Entonces yo sugiero y pongo en la mesa que en unos meses se vuelva a poner otra vez la plática y que tú seas el conducto, Javier, para sacar las copias y hacérnoslos llegar y así nos vamos a documentar para, para que podamos platicar. Alejandro, gracias por tus comentarios también. Bueno, a todos, ¿eh? Muchas gracias. Ya termino de mi tema. Adelante, otro. Vale. ¿Algún otro comentario, compañeros? ¿O alguna otra cosa que quieras agregar, José Luis, que consideres que sea importante que sepamos? Estoy pensando, pero no creo que de momento. Bueno. Pues que nos haga una programación, Sí, Javier, vamos, con vamos, José vamos, Luis vamos a y con programar eso. Rosendo, que ellos son los que traen el tema bien, bien que lo conocen y que nos hagan el grandísimo favor de compartir todo este conocimiento, porque creo que así tan directo, pues no vamos a encontrar personas, vamos a buscar en libros tal vez, pero no es lo mismo. Es Yo correcto. agradecida con todos y muchos saludos. Compañeros, ya saben, estamos siempre pendientes y a la orden. José Luis, Vale. por favor, me saludos a todos por tu casa. Un abrazo Muchas para ti gracias, también. Elvira. Gracias por participar. Javier, José Luis, gracias por participar y te agradecemos mucho tu participación. Javier, antes de irnos yo quiero presumirles algo que tengo. ¿Qué Pues pasó, Alex? A ver. esto todos nosotros lo conocemos a través de las caricaturas, lo que les voy a mostrar. Sí,
con el coyote y el correcaminos. Espérame tantito. A ver, te esperamos. ¿Qué? Era darse a la fuga. Te voy a echar una cuba. Sí, no, se fue corriendo como el Ándale, correcaminos. exactamente. Mira, ahí va. Mira. Ah, mira, A ver, ¿Qué es eso? ¿es para dar grasa o qué? No, una trampa. este es un dinamo. Este es un dinamo marca DuPont. Trae su número de serie y todo. Y es que no alcanzo a ver, deja ver si lo puedo Está acercar. bien así, lo estamos viendo. Sí, cuando conectan aquí la cañuela y van a tronar no sé a cuántos metros, y aquí lo bajan, hace la chispa y prende el fulminante. Para eso eres. Por eso te digo, Ese- lo hemos visto todos ah, Sí, 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 sí. en las caricaturas. exacto. Mira, Al rato le tomas una foto y la mandas al grupo. hey, y es Ah, marca DuPont, trae su número de serie y todo. Sí, fíjate. y también quiero que me vean con mi casco. Ándale, Ah, mire, es de baquelita. Es la que- ándale. Sí, cabrón. Yo también lo que tengo es las fichas con las que les daban a los mineros para bajar, que son de Sí, latón. es correcto. Lástima que mi cámara no está, pero también las Al rato. subo en el grupo para que la vean, porque yo las traigo en mis llaves. Desde aquellos ayeres del 80 hasta la fecha la traigo en mi llavero. Ah, mira. Para que no se me olvide la Compañía Real del Monte Pachuca de gratos recuerdos para mí. Yo quería participar en el sentido de mi experiencia dentro de la compañía, pero ya será en otra ocasión. Para la A ver, próxima, sí, Ale, también. vamos a platicar con Rosendo para que la hagamos y pongamos un horario y el tiempo. Y sí, adelante, está muy interesante todo esto. Ajá. Sí, Es sí, la verdad, correcto. sí. Pues Y pues muchas gracias, bueno, José Luis, muchas gracias, No, compañeros. gracias a ustedes. No, muy amable. Y ahí estamos al pendiente con que nos saquemos copias o que nos pasen los libros que tenemos que girar para que leamos. Ujú. Sí, Claro que sí. nada más, Javier, aquí José Luis quedó de proporcionar alguna información, tú vas a ser el conducto. Ah, También Jorge Antonio del Villar comentó que él tiene el libro. historias de las minas, hay que sacarle copias, esos Sí, dos, y tú también la minería del doctor Soto Olivero, o sea, son esos 3 puntos, Javier, Sí, sí. sí. como compromiso, y tú eres el conducto, ¿eh? Claro Órale, que sí. me Sí, parece. sí, con todo Gracias. gusto. Ok, Gracias. gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Javier, Gracias. por Buenas noches, organizar. buenas noches. Ay, Ale, saludos, saludos, Pepe. Hasta Bye. luego, gracias. Dios, Adiós. Hasta Adiós, luego, Alejandro. Hasta Augusto. luego, José hasta Luis. Dios, luego. Javier. Buenas noches. Bye.